Ok. Bueno, pues hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de pHimetría con impedancia. ¿Qué es la pHimetría? Como primera pregunta, ¿qué es el pH? Pues el pH es el potencial de hidrógeno que nos va a permitir medir una sustancia, cuál es la alcalinidad o la acidez que tiene una sustancia. ¿Ok? ¿Qué es la impedancia? Entonces, pues va a ser la resistencia del paso de los electrones, de los iones. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una pHimetría, se trata de colocar un catéter a través del esófago, en donde se quedará instalado por 24 horas y nos permitirá medir si un paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico o podemos clasificarlo con alguna otra de estas enfermedades parecidas, como sea hipersensibilidad al reflujo, pirosis funcional, aquel paciente que se queja de quemadura de sensación como si fuera una enfermedad por reflujo, pero que por pHimetría no logramos integrar ese diagnóstico. Ahora, ¿cuál va a ser la ventaja de estos estudios? Bueno, que no requiere de alta complejidad, que va a ser un estudio que nos va a dar una información más completa, más veraz del comportamiento de un paciente que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico y que además no va a requerir anestesia. Ahora, este paciente va a tolerar muy bien el estudio, e incluso se dice que los niños también lo toleran muy bien. En los estudios que hemos hecho, toleran perfecto el procedimiento. Es considerado de mínima invasión. ¿Qué parámetros nos va a arrojar esta pHimetría de 24 horas? Nos va a permitir medir todos los reflujos ácidos y no ácidos. Nos va a permitir saber cuál es el clearance del bolo alimenticio, cuánto tiempo tarda en contacto el bolo del alimento con el catéter. Esto también, a su vez, va a lograr hacer algunos diagnósticos diferenciales cuando el esófago no esté permitiendo moverse adecuadamente. La cuantificación de los reflujos que alcancen hasta el esófago proximal en un paciente que le estemos estudiando asma, tos crónica y que tenga procesos de microaspiración en donde el reflujo alcance a llegar hasta arriba. Ahora bien, ¿cómo nos va a arrojar el sistema? ¿Cómo nos va a clasificar estos pacientes? Pues vamos a tener de acuerdo al pH, un pH ácido, un pH no ácido, un pH débilmente ácido o débilmente alcalino. De acuerdo a esto, nuestras gráficas a enseñar y que la que hoy queremos hacer énfasis es cuando nosotros presentamos un pH con una línea basal que se encuentra en número de 7, un pH con 7, y todo lo que quede por debajo de esta línea se dice que es un pH ácido y que cada uno de los episodios de reflujo que vamos a tener se van a considerar ácidos. Pero además el software nos va a permitir identificar el número de eventos de reflujo y el paciente va a tener un monitor que va a poder aplastar un botón y cuando el paciente presente molestias o dolor. Entonces, todo esto a su vez el software nos los integra de tal forma que permite que el paciente nos diga si tuvo molestias y que se correlacione con un evento de reflujo. Entonces, este paciente podemos notar que tuvo muchos eventos de reflujo hasta arriba, decimos reflujo, los romboides, que son los episodios de molestias que el paciente está presionándonos. Si se dan cuenta, estos coincidieron con los reflujos, pero estos romboides, por ejemplo, no coincidieron con la molestia que el paciente dice, tengo molestia, pero no coincidió, no hubo ningún evento de reflujo. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que nos va a señalar el software? El porcentaje del tiempo en reflujo. Todo paciente que tenga por arriba del 6%, es decir, 24 horas es un 100%, 6% de porcentaje del tiempo en reflujo que se considera positivo, un promedio de 1 hora con 40 minutos. Si medimos cada uno de esos episodios pequeños de reflujo, el software nos lo empaqueta, por así decirlo, y nos dice, ok, tuviste más del 6%, es positivo para reflujo. Pero además nos va a decir cuál es la probabilidad de asociación de síntomas con las molestias, que el paciente dice, tengo molestias, coincide con un episodio de reflujo y estas coincidencias deben de ser por arriba del 95% para decir que nuestro paciente tiene enfermedad por reflujo. Nos va a medir cada uno de los episodios de reflujo en ácidos, ligeramente ácidos y no ácidos, y todo el total, que tenemos un porcentaje permisible de 73 episodios de reflujo. Esto es importante porque no todos los pacientes alcanzan
a tener un porcentaje por arriba del 6% en episodios de reflujo. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de episodios de reflujo, pueden ser que hayan sido no ácidos o ligeramente ácidos y que por eso en el porcentaje no alcance a ser positivo. ¿Ok? Nos va a medir además las características químicas, físicas de nuestro reflujo, si es líquido, si es gas, si es combinado, y de cuánto de este porcentaje alcanzó a llegar hasta el esófago proximal. Entonces, así es como vamos a concluir que este paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta otra gráfica podemos ver todos los episodios de reflujo que tuvo nuestro paciente. Como podrán ver, el pH basal, alguno de ellos bajó por debajo de 7. Sin embargo, en cuanto a nuestro tiempo de porcentaje de reflujo, no sobrepasa el 6%. Nuestra probabilidad de asociación de síntomas, el paciente tiene el 79%, no es positivo, pero cuando nosotros analizamos todos los episodios, cada uno de ellos, vemos que en cuanto a los episodios ligeramente ácidos, sobrepasa lo permitido. De los 26 que tenemos permitido, alcanza 42. Entonces, este paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero son de características ligeramente ácidas. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a colocarnos en nuestros reportes. Ahora bien, esta gráfica que estamos señalando, vemos cómo nuestro pH basal, vamos a tener algunos episodios de reflujo, que algunos de ellos bajan debajo del 7 de pH, poquitos episodios de reflujo, entonces el porcentaje del tiempo de reflujo se establece en 1.7. El PAS es negativo, tenemos el 0%. ¿Qué significa esto? Que el paciente, cada vez que oprimió, que tenía molestias, ninguno de ellos coincidió con un episodio de reflujo, ni siquiera fisiológico. ¿Ok? En cuanto a los números de episodio, pues vemos que tampoco sobrepasó. ¿Cómo lo vamos a declarar? Como este paciente que no tiene enfermedad por reflujo. Este paciente fue enviado por asma. Entonces, ¿qué significa? Que la enfermedad por asma no está en relación a la enfermedad por reflujo. Ahora, esta es otra gráfica, como podemos ver, algunos de los episodios de reflujo que nos está señalando el software. Ninguno de ellos bajó por debajo de 7 de la línea basal. Y bueno, el paciente acá prácticamente no nos mostró ninguna molestia o no oprimió ninguna molestia. El porcentaje del tiempo en reflujo fue del 0%, la probabilidad de asociación de síntomas fue del 80%, el paciente casi no tuvo molestias, pero cuando vemos, lo único que nos llama la atención es que el reflujo no ácido, solamente de uno permitido tuvo un episodio de reflujo no ácido. Sin embargo, todo lo demás está en parámetros normales. Entonces, este paciente no tiene enfermedad por reflujo, pero el paciente clínicamente se queja de quemadura, se queja de que está teniendo o simulando tener una enfermedad por reflujo. Este es un paciente funcional, esta es una pirosis funcional, no tiene enfermedad por reflujo. Sin embargo, el paciente presenta más de 3 veces el malestar en una semana. Entonces, es un paciente con pirosis funcional que no va a responder a IVP probablemente, que no va a responder con una cirugía y que al final tenemos que tratarlo como un paciente funcional de por vida. Esta es otra de las gráficas en donde tenemos algunos episodios de reflujo. Algunos de ellos coincidieron con las molestias del paciente. Algunos de esos episodios también bajaron con un pH de 7. Y en cuanto al porcentaje del tiempo en reflujo, lo tenemos en 2.2. Podemos observar que dentro de los episodios que tenemos de reflujo, todos ellos quedaron dentro de la gráfica de lo permitido, pero aquí el PAS es positivo. Es decir, el paciente tuvo reflujos fisiológicos que cuando oprimió que tenía molestias, coincidió con un episodio de reflujo fisiológico. Este es un paciente con hipersensibilidad al reflujo. Es decir, son episodios fisiológicos o normales que al paciente le está causando molestias, le está dando dolor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a dejarlo? Como una hipersensibilidad al reflujo que se trata igual que un paciente con enfermedad por reflujo. Finalmente, quiero que ustedes observen esta gráfica. Esta es una gráfica que me dirían, ¿es una enfermedad por reflujo o no es una enfermedad por reflujo? Sí, sí es una enfermedad por reflujo. Es una enfermedad por reflujo. Podemos notar que todos estos episodios que tuvo, que el software detectó reflujo, todos estos bajaron por un pH por debajo de 7. Entonces, si vemos una gráfica así, en definitiva es un paciente con enfermedad por reflujo. El porcentaje del tiempo en reflujo altísimo, 37.4%, es decir, que por arriba de, o un por ciento de 8 horas estuvo en procesos de reflujo el paciente.
Y bueno, ustedes podrán notar que todos estos episodios, cuando los cuantifica el software, está por arriba los episodios ácidos y la probabilidad de asociación de síntomas es negativa. Es decir, el paciente tuvo algunas molestias, oprimió, pero no fueron suficientes molestias como para que decir coincidió por arriba del 95%. Entonces, este paciente tiene enfermedad por reflujo, sin embargo, no tiene las suficientes molestias como para decir, me estoy quemando, pero por pHimetría es un paciente que debe de ir a tratamiento para enfermedad por reflujo y de manera temprana llevarlo a cirugía para evitar complicaciones, ¿ok? Entonces, este lo vamos a tratar y lo vamos a reportar como un paciente con enfermedad por reflujo, ¿ok? ¿Dudas? ¿Ese El día paciente de hoy se puede podemos operar? identificar ya gráficas que nos diga es un paciente con reflujo, es un paciente que requiere solamente tratamiento de por vida y tratarlo como un paciente funcional, con tan solo ver esta gráfica. ¿Sí, Charlie? Preguntaba Gabriel que si el paciente que comentaste del PAS que no llegó, que llegó a 86, si se puede operar. Con 80, ok, ese paciente hay que operarlo. El Es último decir, caso no que tiene vimos molestias, no tiene las suficientes molestias, pero es un paciente que se está quemando, que hay que operar. Un paciente con prácticamente por pirosis funcional, completo. nunca hay que operarlo. Bueno, pues eso es todo el día de hoy. Les agradezco la atención. Hasta luego. Gracias.